de la página 126, perdón, 226. Entonces, elevación de 2 pulgadas y 1.2 segundos. Extensión de...
No, no lo he dicho. ¿No lo he dicho? No. Ya le dije que ahora iba a ser la próxima semana, pero no he dicho los días. De todas maneras, ustedes ya deben de estar preparados para la próxima semana. Sí. Este dibujo está en el libro, exactamente el mismo problema, simplemente vamos a analizarlo porque es importante que conozcan con los parámetros o las variables con las cuales vamos a trabajar. Y este problema lo expone de muy bien todas estas variables que nosotros vamos a empezar a utilizar. Ese es el objetivo principal de este problema. No lo voy a dictar porque ahí está en el libro, inclusive está resuelto en el libro, simplemente vamos a explicar cada una de sus partes. Empezaremos diciendo de que este es un mecanismo de leva. Ustedes están viendo la leva en la parte inferior. Pues ya sabemos que este tiene su particular perfil de la leva. Esa leva al estar girando de manera antihoraria, lo que va a hacer es de que el seguidor suba y baje. Y ese seguidor movimiento del seguidor que es totalmente vertical, en dirección vertical, se va a mover de una manera muy especial. Todos los problemas de levas que vamos a ver en esta unidad siempre van a estar distinguidos por una secuencia de movimientos que se debe de cumplir. En este caso son 5 secuencias de movimiento. Mínimo pueden ser 2 o pueden ser 3, 4, 5, 6 o más. Pero en este caso es de 5 secuencias. Esas secuencias son unas necesidades de movimiento. Es decir, es una necesidad que se requiere que cumplan. ¿Cuál es esa necesidad? Aquí tenemos una banda transportadora donde vienen los paquetes. Vienen los paquetes y se quieren depositar en una banda transportadora superior. Entonces utilizan un mecanismo de levas para elevar los paquetes que vienen de la banda inferior para pasarlas a la superior. Pero como estas bandas tienen cierta velocidad constante, entonces este mecanismo de leva debe estar sincronizado. Por eso es de que estamos viendo que están poniendo tiempo en cada una de las secuencias. Entonces al que está diseñando esta leva, su seguidor y su leva, le dan la información de acuerdo a la banda transportadora. Les dicen: esta leva debe de, en un momento, de mover los paquetes de la siguiente manera. Se tienen que elevar 2 pulgadas en 1.2 segundos. Hay que decir que hay una distancia entre la banda inferior y superior, 2 pulgadas. Entonces necesitan elevar 2 pulgadas en 1.2 segundos. Después se detiene durante 3 décimas de segundo. Después desciende 1 pulgada en 9 décimas de segundo. Y la siguiente secuencia es que se detiene durante 0.6 segundos y finalmente desciende 1 pulgada. Si se están dando cuenta, las secuencias de quién son. Las secuencias son del movimiento del seguidor. Y el seguidor, pues evidentemente es el que lleva los paquetes.
Si lo explicamos mejor, dice, bueno, la primera se eleva 2 pulgadas. La leva va a girar y va a elevar en 1.2 segundos 2 pulgadas. Quiere decir que el paquete ya lo tiene a nivel de la banda superior. Y después dice, se tiene que detener 3 décimas de segundo. Pues pensamos de que a lo mejor otro mecanismo empuja el paquete a la siguiente banda, por eso es que se detiene el seguidor ahí, no baja de inmediato. En la tercera secuencia desciende 1 pulgada, que sí que se queda a la mitad durante este tiempo, y luego se detiene ahí, desciende y se detiene 6 décimas para finalmente bajar la última pulgada. Eso quiere decir que esto lo tiene que realizar en la leva en 300 grados de rotación, para que cuando termine con la quinta secuencia inicie otra vez la primera. Si ustedes se dan cuenta, bueno, es un ejemplo que a mi muy particular punto de vista no está exactamente lógico del todo. El del primer movimiento está bien, pues se eleva porque finalmente arranca, se eleva el seguidor 2 pulgadas y eso hace que el paquete alcance la banda de arriba. La otra también está bien. Detienen al seguidor para que quizás otro mecanismo me dé oportunidad de empujar el paquete. Está bien. Después dice el descenso, a la mitad desciende 1 pulgada. No sabemos por qué se está deteniendo el seguidor ahí, pero el que lo diseñó pues lo detuvo. Quizás a lo mejor sea el autor para que digan que, pues para no hacer nada más 2 o 3 secuencias, pues hizo varias secuencias y vean cómo se trata. Por eso lo puedo justificar. Después dice que se detiene ahí, aparte de que baja y se detiene. Luego dice, desciende la última pulgada. Claro que tiene que descender para que pueda otro paquete ingresar. Lo que aquí también le faltó al que hizo esto es que también tuviera una detención. ¿Por qué? Porque cuando haga la última secuencia, que es la 5, y baje, inmediatamente toma la otra, ya terminó, y va a subir las 2 pulgadas. Y a lo mejor no le va a dar tiempo para que otro mecanismo ponga el paquete en la plataforma. Bueno, eso es simplemente para que vean que se tienen que diseñar bien las secuencias para el trabajo que se va a hacer. De todas maneras, no quita el propósito de que esto es para ver cuáles son los parámetros que vamos a estar manejando. Lo que sí es cierto es que nos van a dar secuencias de movimiento y nosotros tenemos que trabajar con el problema. ¿Cuál sería el problema en este caso? Bueno, si me dan secuencias de movimiento, es que lo importante que hay que hacer para hacer un mecanismo de levas, en este caso es el diagrama de desplazamiento. Y ese diagrama de desplazamiento, ¿para qué lo quiero? Bueno, si el propósito es que me están dando una necesidad de movimiento y un mecanismo de levas que cumpla con estas necesidades, bueno, yo necesito hacer este diagrama de desplazamiento, porque ya teniendo el diagrama de desplazamiento bien hecho, con eso es suficiente. ¿Para qué? Para poder fabricar el perfil de la leva. Y ese perfil de la leva es el que va a cumplir con estas secuencias. Si no tengo ese diagrama, no tengo perfil. Y al no tener perfil, pues no tengo la leva que va a efectuar esto. ¿Cómo se hace entonces un diagrama de desplazamiento? Bueno, para un diagrama de desplazamiento vamos a utilizar una fórmula que ya es conocida desde la dinámica, que la velocidad es igual al cambio de posición con respecto al tiempo. Eso se ve desde la dinámica, pero esta fórmula es una velocidad lineal. Una velocidad lineal. Pero la velocidad angular es exactamente la misma. Y la velocidad angular es la que tiene la leva. Esta velocidad angular
es igual al cambio de posición, pero si algo está rotando, pues el cambio de posición es θ, es la rotación que va teniendo. Aquí arriba, si la situación está en metros, es la diferencia en metros en unidad de tiempo. Y aquí es la diferencia de grados de rotación con la de tiempo. Finalmente es una y otra. Ahora, esto que viene de la dinámica, nosotros, como es un mecanismo de levas que va a llevar una velocidad angular, pues vamos a utilizar esta. Si yo despejo esta fórmula, nos va a quedar así. La diferencial del desplazamiento, en este caso rotacional, va a ser igual a la velocidad de la leva por la diferencia de giro. Pero para las levas se utiliza un tipo de notación diferente. Este tipo de notación, o sea, de simbología, va a ser de que los grados de rotación lo vamos a poner con el símbolo beta, y eso va a ser igual a la velocidad de la leva, que es la única omega en este tipo de problemas durante toda la unidad, de esta unidad número 3. Siempre omega siempre va a ser la velocidad constante de la leva. Ya habíamos aclarado que el seguidor siempre va a tener movimiento vertical. No vamos a poner un seguidor que tenga de movimiento de oscilación, porque entonces sí ya habría dos omegas. Entonces siempre la omega, como siempre vamos a tener un seguidor de manera de movimiento rectilíneo, pues la única omega va a ser de la leva. Por eso es de que ya no voy a aclarar aquí que la omega es de la leva. No voy a poner aquí omega de la leva. Ya sabemos que va a ser siempre la omega de la leva. Entonces, vamos a sustituir el incremento de la rotación por beta. Esta no, esa se queda igual. Y el tiempo lo vamos a poner como T mayúscula. Estoy siguiendo lo mismo que tiene el libro, para que si cuando lo lean no lleguen a amarillo. Pero el libro tiene aquí una I y aquí tiene una I pequeña como subíndice. Eso quiere decir que esta ecuación corresponde precisamente, obedece a las diferentes secuencias, o más bien a las secuencias que se van a aplicar para el desarrollo del problema. Aquí va a haber beta 1 es igual a omega por el tiempo 1. Eso se va a referir a la primera secuencia. Después se vuelve a aplicar beta 2 es igual a la omega, a la velocidad de la leva, por el tiempo 2. Eso va a ser en la segunda secuencia, y así sucesivamente. Si hay 5 secuencias como es en este problema, va a haber de beta 1 a beta 5. Si nada más hay 2, va a ser de beta 1 y beta 2 nada más. Entonces, ya nosotros estamos viendo de que esto es la ecuación que vamos a utilizar exclusivamente para las levas y que proviene de la dinámica. ¿Sí? El cero o algo que no tiene nada que ser. Bueno, ¿está bien? Así que aquí tenemos la fórmula para poder nosotros empezar a cuantificar las secuencias. Todo es con el propósito de hacer el diagrama de desplazamiento. Bueno, primero lo que tenemos que hacer es sacar la velocidad. ¿Qué velocidad debe de tener la leva para que cumpla con esto en 360 grados? Entonces, si vemos aquí la velocidad de la leva, va a ser igual. Como sabemos que esto lo debe de cumplir en 360 grados de rotación, siempre todos los problemas es en una vuelta completa de la leva. Entonces vamos a poner aquí el desplazamiento. ¿Cuál va a ser el desplazamiento? La rotación. La rotación va a ser una revolución, o sea, la vuelta completa. Y el tiempo va a ser la sumatoria
de toda la sí, la sumatoria de la diferencia de tiempo. Si nosotros aplicamos esto, va a ser igual a una revolución, y entre la suma del tiempo, pues aparte ponemos que la sumatoria del tiempo en I va a ser T1 más T2 más T3, en fin, hasta T, donde I va de 1 a 5 en este caso. Va de 1 a 5. ¿Okay? Ahí en el libro se hace la sumatoria, ahí está en el libro, suma 1.2, .3, .9, .6 y da 3.9 segundos. 3.9 segundos. ¿Qué son los que vamos a poner aquí? 3.9 segundos. ¿Y eso cuánto da? Eso da 0.256 revoluciones sobre segundo. Si esa es la velocidad de la leva, pues hay que darla normalmente una velocidad que en la que se compra. Acuérdense que son las revoluciones por minuto en RPMs. Entonces lo único que tengo que hacer es convertir, quitar los segundos. 60 segundos es igual a un minuto. Entonces los 256 los multiplico por 60 y eso da 15.38. 15.38 revoluciones por minuto. ¿Okay? Entonces esas son las revoluciones a las cuales debe uno de tener. Ya que tengo esa velocidad de la leva, ahora lo que falta es encontrar los desplazamientos de cada uno. Vean que tenemos el tiempo, pero necesitamos la rotación por cada una de las secuencias. ¿La rotación de qué? De la leva. Porque cuando en la primera secuencia este seguidor suba las 2 pulgadas, la pregunta es ¿cuánto rotó la leva para elevar esas 2 pulgadas? Con eso lo encontramos de manera sencilla con esta ecuación, que acuérdense que la rotación es en este caso en beta. Entonces ponemos para beta 1 va a ser igual a omega. Vamos a poner aquí, estamos aplicando la ecuación, la aplicamos, va a ser omega. Vean que aquí omega debemos de poner la velocidad de la leva en unidades que nos favorezcan para poder ser consistente en la operación. Y aquí estoy viendo de que, bueno, creo que lo que puedo hacer, ya que el tiempo como lo tengo en segundos, pues puedo poner la velocidad de la leva en .256 revoluciones sobre segundo. Y multiplicar por el tiempo 1. El tiempo 1, la secuencia 1 es 1.2. 1.2 segundos. ¿Eso cuánto da? .256 por 1.2 da 0.307. ¿Y qué son? Pues se van los segundos y quedan revoluciones. Si alguien a lo mejor por costumbre la convierte en radianes sobre segundo, también es lo mismo. La situación es de que al final tenemos que hacer otra conversión, porque siempre la rotación la vamos a dar siempre en grados de rotación. Entonces en este caso me están dando una fracción de revolución, .307 fracción de casi un tercio de la revolución. Entonces aquí simplemente lo que hacemos es una conversión. Voy a quitar revolución, la pongo acá abajo. Una revolución es igual a 360 grados, porque es lo que quiero convertir a grados. Entonces multiplico esto en... Se van las revoluciones. Y 0.307 por 360 110.59. ahí les ponen el 9, ya no lo alcanzó. 110.5. Ya está convertido en grados.
Eso quiere decir que cuando la leva rota con esta velocidad y rota 110.5 grados, va a elevar al seguidor 2 pulgadas. Ya vamos encontrando ya más datos. Y ya. Pues la secuencia 2, ¿cuál es? Es lo mismo. Lo único que cambia es el tiempo. Es 0.3 segundos. En el libro ya está. Hacemos lo mismo. Lo único que está cambiando nada más va a cambiar el tiempo. Cuando estemos cambiando de beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, es la misma velocidad de la leva, va cambiando el tiempo. Y eso finalmente da en beta 2 27.6 grados. Ojo, no, pues cuando estén leyendo sus apuntes ven que esto no va a dar esto, pues claro que no, porque ya anteriormente se hicieron las conversiones, simplemente ya lo estoy poniendo. Okay. Por lo tanto, si seguimos con la misma secuencia, ya los resultados serían 82.9. Ahí en el libro está con lo que se hizo la operación. 82.9, 55.3, finalmente también 82.9. Ya se calcularon todas las betas y la suma de todas las betas debe de dar los 360 grados de rotación, toda la vuelta completa. Vean que cuando la leva gira 27.6 grados, vean que el seguidor no se mueve. Cuando gira 82.9, desciende 1 pulgada. Cuando vuelve a girar después 55.3, se detiene otra vez y finalmente cuando gira los últimos 82.9, desciende otra vez hasta la parte inicial, de acuerdo al problema que está aquí, de acuerdo a sus secuencias. Entonces, ya tengo la información para empezar a elaborar mi diagrama de desplazamiento. Ya voy a tener las vetas. ¿Cómo elaboro este diagrama? Bueno, habíamos dicho que va a haber una ordenada y una abscisa. La abscisa va a ser teta, que va a ser la rotación de la leva y va a estar dada en grados. Cuando se tiene el tiempo, se traza un eje paralelo al de la abscisa, se pone tiempo, le vamos a poner tiempo y está dada en segundos. La ordenada va a ser la elevación que va a estar dada por L, que es la elevación del seguidor, o la altura que va tomando el seguidor. Fíjense que no es la caja, es el seguidor. ¿Por qué? Porque la caja se queda arriba y se monta en la banda superior y el seguidor sigue. Acuérdense que todo es del seguidor. Es la elevación del seguidor y esto se hace en pulgadas. Aquí tenemos el inicio. El inicio. Vamos a tener aquí una elevación de 2 pulgadas, 1.5,
1 pulgada, media pulgada y 0. Ahora, si vamos a hacer una gráfica, acuérdense que tanto las gráficas como los dibujos, todos se pueden escalar. Por otra parte, debemos de tener en cuenta que las gráficas y los dibujos, sobre todo, es para que nos demos cuenta del comportamiento de una manera visual, rápida y directa. Entonces, eso se los digo, ¿por qué? Porque si es suficiente de manera 1 a 1, de 0 a 2, se pone. Pero si a lo mejor está muy pequeño, de acuerdo a los datos que nos dé, y demasiado largo, que ahorita vamos a ver cómo tratamos la abscisa, pues se puede hacer al doble o al triple, no hay problema. Finalmente, sigue siendo una gráfica de desplazamiento. Ahora, de este lado, en la abscisa va a ser los grados de rotación. Vemos la primera beta, 110. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a trazar. ¿Cómo trazamos esos 110? Bueno, primero tengo que definir que para todos los problemas, la parte final va a ser 360 grados de rotación. Y necesitamos, por ejemplo, ¿en qué lo vamos a trazar? Pues dependiendo del tamaño del papel, vamos a suponer que lo más común que tenemos es un papel tamaño carta. Y vamos a hacer nuestra gráfica ahí. Entonces, como las gráficas pues, normalmente son alargadas, pues vamos a tomar el papel como le llaman apaisado, ¿no? O sea, así. Así, no así. Antes le llamaban forma, esta era forma francesa y esta era forma italiana, los cuadernos. No sé si todavía existe dicho eso, lo vamos a tomar así. Una hoja carta normalmente, ahorita los datos que me acuerdo, no me acuerdo los centímetros, si me acuerdo las pulgadas, tiene 11 por 8.5 pulgadas. ¿Sí? Entonces es el tamaño carta. Si yo sé que tengo dispuesto hacia lo largo 11 pulgadas, pues entonces puedo hacer, para que entre bien esta gráfica, hacer que de aquí, de 0 a los 360 grados, esto no se pone en la gráfica, nada más para explicar cómo se va a trazar. Voy a disponer de 8 pulgadas. ¿Sí? Desde acá hasta acá. ¿Sí? Eso quiere decir que para mí las 8 pulgadas representan los 360 grados de rotación. Entonces viene la pregunta, ¿cuántas pulgadas debo de poner si quiero poner 90 grados? 2 pulgadas. Bueno, pero no quiero poner 90, quiero poner 110.5. Bueno, pues es sencillo, como todo es proporcional, pues aplicamos una regla de 3. 360 grados corresponden a las 8 pulgadas. Pues entonces 110.5 grados, ¿cuánto va a ser? 2.45. Aplicamos esto, que son 8 pulgadas por 360 grados entre 110.5 grados. Los grados se van y quedan las pulgadas que dieron 2.45 pulgadas. 2.45 pulgadas. ¿Otros dos más? 5. 5. Sí. Bueno, esos serían lo que corresponde. Si manejan bien, si hablan de metrología, cómo manejar bien las pulgadas bien, si no, pues las convierten en milímetros. Multiplico esto por 25.4 y lo convierto en milímetros. Y esos milímetros, que entonces sí ya los puedo trazar acá, porque si mi regla tiene milímetros y con mayor precisión. Los pongo acá y ya pongo que esto va a ser beta 1, que beta 1 corresponde a los 110.5, ya con la medida exacta de lo que voy a hacer. Aquí lo voy a poner así en pequeño, tampoco se pone, el libro lo pone porque como es de estudio, se estén dando cuenta que beta 1, eso es lo que va. Y así hacemos sucesivamente. Después de aquí, en lugar de ponerle 110, le vamos a poner 27 para ver qué longitud es la que nos está dando. Y la trazamos.
Así también trazamos beta 3 de 82. Después 55. Y después otros, la beta 5, otros 82.1. Ya si ustedes ven el libro, tiene aquí simplemente como referencia. Normalmente no se pone, pero como es el primer problema, para que vean bien, aquí ya serían 238.1 grados. Aquí los 221, 0, y aquí los 276.3 grados. Aclaro, esto, lo de arriba no se pone. Lo que sí debemos tener en los cálculos es beta 1, dónde se encuentra y su valor. A veces en algunos si lo permite el diagrama se pone así, las betas 110, pero a veces el espacio es muy corto y eso nada más será cuestión de poner aquí el beta 1 y a lo mejor abajo entre paréntesis su valor. Eso ya dependiendo cuando se haga. De aquí sí les voy a pedir de trabajo y aquí es donde van a utilizar los lápices del 5H, el 5H o 4H, el HB para hacer todo esto, que lo tenemos que hacer bien. Acuérdense que un buen diagrama de desplazamiento hace un buen perfil de la leva. Eso ya les explicaré en su momento. Entonces lo importante es detener los valores. Eso de lo de arriba lo pone ahí, se los pongo porque lo pone el libro para que vean que son los 110 más este 138.1 es más los 27.6 más los 82.9, en fin. Pero ya de beta 1, beta 2, beta 3, aquí están sus valores. De beta 1 a beta 5. Ya que tenemos eso, entonces nos daremos cuenta que ya tenemos el área delimitada del diagrama de desplazamiento, que va a empezar aquí, que su altura máxima es 2. 2 pulgadas de elevación y su rotación son los 360 grados. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, ya que tenemos eso, si ustedes ven, arriba, abajo, nada más por simple información, tenemos aquí lo que es T1, que es el 1.2, T2, T3, T4 y T5, que es exactamente lo mismo. Si T1 es 1.2, aquí sería, pues este 1.2 segundos corresponden a 110.5 grados de rotación de la leva. Ahora, ya que tenemos eso, ya tenemos la información. Nada más faltan otros dos pequeños detalles que tengo que aclarar. Cuando ustedes vean una beta, si hay beta 1, es que forzosamente va a existir una, aquí lo voy a poner aquí abajo, va a existir una L1. Si hay una beta 2, va a existir una L2. Si hay una beta 3, va a existir una L3. Y así sucesivamente.
¿Y qué son las L's? Pues son la elevación del seguidor. Eso quiere decir que cuando la leva está rotando, cuando hay una rotación, algo le está pasando al seguidor. Finalmente se está moviendo de arriba hacia abajo. Entonces, con eso verán que, al menos en este problema, es muy sencillo. ¿Cuánto vale L1? 2 pulgadas. ¿Cuánto vale L2? ¿L2 cuánto vale? No, 0 pulgadas. ¿Cuánto vale L3? 1 pulgada. ¿Cuánto vale L4? 0. ¿Y cuánto vale L5? 1. ¿Por qué vale 0? Porque en L2, cuando rota los 27, ¿qué elevación tuvo el seguidor? Nada, porque no se movió ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces no hubo un incremento de posición, no hubo ninguna elevación, se elevó 0. Acuérdense que por cada rotación algo le pasa al seguidor, y estamos viendo que en la secuencia 2 no le pasó nada, es decir, en cuestión de posición, ahí se quedó. Quiere decir que la leva rotó todos estos grados, pero que el seguidor ni se movió. En el caso, por ejemplo, aquí de los 110, ahí sí se elevó las 2 pulgadas. Entonces, siempre deben de tener presente eso. Ahora, les estoy diciendo que este problema que puso el autor es porque nos está indicando los elementos con los que vamos a trabajar. ¿Cuál es el elemento de arranque? Las secuencias. Después, que lo que sigue, las vetas. Y ya les dije que si hay vetas, hay L's. No puede existir una sin la otra. Hay vetas, hay L's. Y de ahí, esas betas y esas L's, ¿cómo se pueden distribuir de manera correcta, gráfica, de manera proporcional? Ya que tenemos todo eso en conjunto, entonces, fíjense lo que les voy a decir. En los problemas, ya que tenemos esto, a veces me van a dar como dato las betas, ya de manera directa. Y a veces me van a dar como datos las L's. Pero van a ver que no me pueden dar las dos. O dan unas, o dan otras. Eso lo vamos a ver cuando ya empecemos de una manera completa el problema. Y ahorita vamos a ver por qué completo no. Entonces, ¿esto qué es? Ahorita vamos a ver por qué no lo podemos terminar. Bueno, ya que tenemos eso, finalmente, pues ya podemos hacer nuestro diagrama de desplazamiento. Y podemos hacerlo de esta manera. Me faltaron las líneas de... Aquí están las secuencias. En este caso, este problema es de 5 secuencias. Y bueno, en la primera sabemos que el seguidor se eleva 2 pulgadas. Aquí se detiene. Aquí desciende 1 pulgada el seguidor. Aquí se vuelve a detener y aquí vuelve a bajar 1 pulgada el seguidor para, cuando dé otra vuelta, inicio otra vez las mismas 5 secuencias. Ya que tenemos eso, pues empezamos a hacer nuestro diagrama de desplazamiento. Seguidor se eleva. En la primera secuencia se eleva 2 pulgadas. Después se mantiene en reposo. Nunca pierdan de vista que es un diagrama de desplazamiento. Si estoy poniendo una horizontal, quiere decir que ni se eleva ni desciende, ahí se queda. Después desciende 1 pulgada. Después desciende 1 pulgada. Después se mantiene en reposo y finalmente desciende la última pulgada. Para de aquí vuelve a empezar de este lado e inicie otra vez las mismas 5 secuencias. Ahora, ese diagrama de desplazamiento rojo lo puse punteado
y con rojo más bien por un solo motivo, porque ese no es el diagrama correcto de desplazamiento. Es un diagrama de los peores que se pueden hacer. No es tan fácil hacer un diagrama de desplazamiento de una leva. Para eso se necesita un aspecto fundamental. ¿Y cuál es ese aspecto fundamental? El tipo de movimiento con el que se va a poner, el movimiento al seguidor. ¿Se acuerdan que el maestro de dinámica les dijo que para analizar los problemas de dinámica, primero se tiene que detectar, aparte de leer bien el problema, que es uno de las, que parece así leer el problema, pero sí hay que leerlo detenidamente, lo primero, una de las cuestiones principales que hay que detectar es que qué tipo de movimiento tiene la partícula. ¿Y a qué se habla con ese tipo de movimiento? Y siempre nos preguntamos, si es un tipo de movimiento, ¿es aceleración variable, es aceleración constante o es con aceleración cero? Porque si nosotros ni siquiera distinguimos o detectamos qué tipo de movimiento, automáticamente es muy fácil que pongamos una ecuación o una fórmula equivocada. Porque sabemos que si el movimiento es con aceleración cero, quiere decir que es a velocidad constante. Y hay fórmulas para velocidad constante. Pero si el movimiento es aceleración constante, hay otras fórmulas para aceleración constante. Y si la aceleración es variable, pues entonces tenemos que integrar para ver qué ecuación son las que vamos a utilizar. De hecho, para todas son integraciones, aunque para la aceleración constante pues ya son fórmulas muy bien conocidas, inclusive hasta el maestro de la prepa nos dio esas fórmulas, pero aquí, bueno, ya se ve de todo. Entonces, eso es precisamente el tipo de movimiento. Tenemos que nosotros que elegir. Ahora bien, pues yo en ese semestre no di dinámica, y cuando he dado dinámica, hay una parte que yo no la veo, y creo que ningún maestro de dinámica la ve. Si ustedes en un momento dado abren cualquier libro de dinámica, cualquiera que sea, para estudiar esa área, lo primero que van a ver, el primer capítulo que les va a dar en cualquier libro de dinámica es movimiento rectilíneo de la partícula, que es la cinemática. Y ahí empieza a explicar las fórmulas precisamente. Empieza a ver la posición, la velocidad y la aceleración, cuando la aceleración es cero, constante y variable. En fin, ahí van todos los colores. Y ya cuando les explica eso, después viene una parte final donde explica esos conceptos de dinámica, de posición, de velocidad y de aceleración de manera gráfica. Cuestión que yo no veo y creo que ningún maestro de dinámica lo ve. Ahora, ¿por qué les estoy mencionando eso? Porque si ustedes ven en el libro, el resolver los problemas pero de manera gráfica, no utilizando la fórmula. Porque si nosotros hubiésemos visto ese tema, nos daríamos cuenta que en un diagrama de desplazamiento, porque al final de cuentas es un diagrama, es de manera gráfica esto, un diagrama de desplazamiento de una partícula. ¿Y por qué partícula? Pues el seguidor es una partícula, es un sólido que se está moviendo, es una partícula que se está moviendo de manera rectilínea y vertical. Entonces, ahí nos dice que en la gráfica, si yo tengo una línea inclinada, eso me está diciendo en el contexto gráfico de que la partícula se está moviendo a velocidad constante. ¿Por qué? Es fácil entenderlo. Si en 2 segundos se mueve la partícula 1 metro, pues se traza. Si en otros 2 segundos avanza otro metro, ¿qué es lo que pasa? Si en otros 2 segundos avanza la misma cantidad, ¿qué se nos va formando?
una línea recta. Y eso es solamente cuando el mismo tiempo va avanzando la misma distancia. Ahí sí lo podemos entender bien, es una manera gráfica de entenderlo. Ahora, a lo mejor, ¿qué tal si ahora en otros 2 segundos ya no avanza 1 metro, avanza 3? Entonces, en este pequeño espacio ya no va a ser una línea recta. Si avanza 3, entonces va a ser esto. Para alcanzar el 3 va a tener que ser una curva. Entonces ahí no estamos viendo de que ya no es una velocidad constante. Ahora, si ya entendimos eso, que en un diagrama de desplazamiento una línea recta significa velocidad constante, quiere decir entonces de que si algo está en reposo, porque al final el mecanismo va a empezar a moverse, si está en reposo, no puede empezar con una velocidad constante. Es como si un automóvil que está parado, díganle, empieza a caminar a 50 kilómetros por hora constante. Nadie físicamente lo puede hacer. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Primero acelerar de 0 hasta que llegue a los 50 y de ahí mantener su velocidad constante. Pero no físicamente, la realidad, ningún sistema físico puede hacer eso. Por lo tanto, esto es irreal, de que inicie estando con una velocidad 0, que inicie con una velocidad constante, y también peor o igual de peor que lo de abajo, que termine con una velocidad constante. Al final tiene que terminar con una velocidad 0, no con una velocidad constante. Entonces, este tipo de desplazamiento no puede ser. Este sí, pero este tampoco, ni este. Ahí el del libro pone una curva así, una curva de esta manera. Aquí. Y ahora sí, si ustedes se dan cuenta, esta curva, aunque no vieron en dinámica los ejemplos gráficos, cuando es una curva, vean cómo está pasando el tiempo y poquito a poquito está tomando distancia. Quiere decir que este es un efecto de aceleración. Entonces empieza a acelerarse y aquí empieza a desacelerarse. Entonces este sería una buena gráfica. Pero ahora el problema es, ¿y cómo trazo eso? ¿Qué tipo de gráfica? ¿Cómo lo voy a hacer? Eso es lo que nosotros vamos a aprender a partir del día de mañana. Cómo trazar este nuevo ingrediente para poder hacer bien un diagrama de desplazamiento. Mañana vamos a empezar a ver los diferentes tipos de movimiento que son para los mecanismos de dedo. Ahí la vamos a dejar. Nos vemos para mañana. Con la pregunta que me hicieron, casi seguro de que se van a empezar a, aunque voy a decir para que se acuerden a quién les toca primero, después quiénes son los segundos y después, va a empezar el día martes. Martes viene uno, primero, ya no me acuerdo si son 10 o 12. Martes, el miércoles vienen los otros y el jueves vienen los últimos. Y el viernes va a ser el examen. Y ya para que se vayan preparando. ¿Todos el mismo día? Sí, todos. Lo voy a poner bien fácil. Para que salgamos rápido. Para que salgan rápido. Es más, lo van a ver y dicen, sí, me voy. Se quedó en. Pueden venir cualquiera de los tres.